Y hay problemas en Sinaloa y hay problemas en Oaxaca. Miren, hasta los propios aliados de la Cuarta Transformación están denunciando un fraude electoral cometido por el gobernador de Morena, Salomón Jara. Resulta que el domingo el gobernador se sometió a este proceso de revocación de mandato. Pues yo pensando que todos iban a decir, sí, que se quede, ¿no? Por sí solos, los resultados oficiales son bastante indicativos porque casi el 40% de los votantes se inclinó porque Salomón Jara deje el cargo. Versión oficial, 40%. Hubo varios municipios en la entidad donde ganó el rechazo al gobernador, pero por si eso no bastara, han ido pasando los días y han venido surgiendo irregularidades, ¿no? Una de ellas es que han aparecido por lo menos 61 casillas zapato, donde la participación fue anormalmente alta, altísima, y la gran mayoría de los votos pues favorecían al gobernador, la llenaron con votos a favor del gobernador. Esto ha llevado a que prácticamente se rompa la coalición oficialista en Oaxaca. El dirigente del Partido del Trabajo en Oaxaca, Benjamín Robles, ya dijo que el gobernador es un usurpador. Salomón Jara, no se olviden del nombre, Oaxaca, Salomón Jara, morenista. El Partido del Trabajo, que es su aliado, ya dijo que es un usurpador, que va a impugnar los resultados de las votaciones. Pero vamos a Oaxaca. Ahí el periodista independiente José Luis López nos tiene toda la información. Así están las cosas. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Pues un gusto saludarte desde este espacio aquí en Oaxaca. Me encuentro en la región del Istmo de Tehuantepec, en Juchitán, de Zaragoza, para ser Juchitán. exactos, en Juchitán. Pues aquí, como en todos los municipios del estado, los más de 560 municipios, pues hubo pues una atención en torno a esto y pues fue convocado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el Instituto Electoral de esta entidad, para que el pasado domingo los ciudadanos saliéramos a emitir nuestra opinión en torno a la postura de si estamos o no de acuerdo que continúe Salomón Jara Cruz al frente del gobierno de Oaxaca. Y esto después de un mes de pues, actividad que pudieron haber llevado a cabo para promover la participación ciudadana. Hubo ahí una situación, esto desde luego es nuevo para los ciudadanos aquí en la entidad, es el primer estado en donde se lleva a cabo esta consulta para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no que continúe su autoridad estatal. Y a diferencia de otros procesos electorales, debo decirte, Adela, en este tema de la consulta no fue un tema de sobremesa, es decir, la gente cuando está en una jornada o en un proceso que tiene que ver con la elección de su autoridad municipal, se dan opiniones hasta acaloradas en medio de la comida, la gente que se encuentra conviviendo en los integrantes de una familia incluso hay opiniones diversas. En este caso, pues no fue tema. La verdad, yo te debo decir que no hubo esta atención, no hubo este tema tan álgido que generan los procesos electorales y que en este caso, pues sí fue una situación en la que vimos una operación bastante intensa por parte de pues el personal de las diversas dependencias del gobierno de Oaxaca. Vimos una operación de todo este aparato gubernamental a salir a difundir en un lenguaje, digamos, un poco perverso de promover la imagen del propio gobernador. Esto fue muy obvio y fue como consigna también del propio gobierno con las autoridades de los diferentes municipios en donde hubo indicación, según se sabe, que habría que promover la imagen del gobernador. ¿Qué sucedió? Bueno, debemos decir algo muy importante.
¿Cuánto nos costó a los oaxaqueños esta consulta? 186 millones de pesos, Adela. 186 millones de pesos que se gastaron en la operación de esta consulta, que es un estado en donde estos 186 millones se hubieran ocupado para otra cosa más importante, Sí. debo decirlo así, porque hay carencias en muchas otros servicios, como en materia de salud, una cosa que es bárbara en el estado y que vemos que todavía no se logra tener este tipo de hospitales a nivel de Dinamarca, ¿no? Y bueno, en el caso de Oaxaca hay un padrón de 3.130.000 votantes. ¿Qué sucedió en esta jornada? Pues tuvo una participación de 935.500 personas. De estas, el 58.8% dijo que sí, se quede el gobernador, que equivale más o menos a 550.000 votantes. El 38.1% dijo que no está de acuerdo, que continúen, que son 357.000 personas las que no están de acuerdo con la permanencia del gobernador y que para que esto tuviera validez, para que estas opiniones fueran válidas, había que tener el 40% de estos 3.130.000 votantes, que no se logró, que es el 40% de la lista nominal. Es decir, no fue vinculante, no fue válido, no fue en vano, podríamos decirlo, Sí. porque el abstencionismo al final pues ganó, la gente no quiso salir a votar. Adelante. Pero en algunos lugares, ¿no? Casilla Zapato. Bueno, ¿qué irregularidades pudimos observar? En unos casos hubo casillas que tenían más del número de votantes. Estaban muy infladas estas casillas. Había una lista nominal de cierto número de personas, pero resulta que las boletas eran más. Esto es algo, no sé, me recuerda como al PRI, ¿no? Como al viejo Ujú. régimen priista, que era pues una forma para ganar estas elecciones. Otros de los procedimientos que se llevaron a cabo fue el condicionamiento, ¿no? En programas, el condicionamiento en cuanto a algunos beneficios que pudieran tener algunas personas, la compra de estas conciencias. La gente se prestó a esto y fue muy visto en redes. Mucha gente compartió incluso mensajes de WhatsApp que decían, es que esto nos están diciendo y si no lo hacemos perdemos lo que nos dan como beneficio. Y así pudimos ver incluso en una comunidad en donde estaban regalando sábanas, ¿no? Para que fueras a votar a favor de Salomón Jara Cruz. Sí. ¿Qué ha dicho el gobernador al respecto? Bueno, para el gobernador esto fue un éxito, ¿no? Pues, Señala que la gente salió a votar a su favor, pero habría que pensar qué dice el gobernador con estos 350.000 personas que dicen que no están de acuerdo con su gobierno. ¿Qué está pasando entonces? Y además, la postura de estos partidos que venían en alianza con el propio movimiento de la 4T, que son el PT, incluso otras expresiones políticas en Oaxaca, quienes también aprovecharon el viaje para buscar el reflector y salir a hacer campaña en contra del propio gobernador del estado, que es el caso de Benjamín Robles, que ha salido a decir, bueno, hubo incluso un video de Benjamín en donde estaba promoviendo el voto en contra, ¿no? sí, sí, sí. Y debemos decir que este no era una campaña, pues, partidista, era un llamado a los ciudadanos y que algunos personajes como Benjamín Robles aprovecharon el viaje, que por cierto, debo decirte que Benjamín Robles no tiene una calidad moral como para tener esta voz de autoridad y señalar, ¿no? Benjamín Robles ha vivido del erario público durante muchos años, su familia también ha estado ahí. Incluso lo mismo se ha señalado con el propio actual gobernador, que hay ahí un asunto que pues se ha discutido y que todavía no queda muy claro, ¿no? En torno al aprovechamiento de estos espacios públicos para que tengas ahí a la familia en la nómina. Pues es Y que esto creo sucede. que tiene como a 20 integrantes de su familia, ¿no? Aunque él dice que Sobrinos, hijos, tíos.
Sí, aunque él dice que pues la única persona es su esposa que está en el DIF. Pero Es pues una cosa. está documentado, ¿no? Sí, es algo que es muy evidente te decía que estas prácticas, en este caso del acarreo de los votos, en este caso de la coacción, de la compra, del condicionamiento, pues son prácticas que se denunciaban. Adela, recordarás cuando surge este tema del movimiento en contra de este régimen priista, se decía, es que esto es lo que ya no debe haber, ¿no? Que Ah, debe sí, haber una sí, sí. libertad, que debe ser un país democrático, que tenemos que tener la oportunidad del voto libre y secreto. Pues esto está lejos de ser una realidad porque vemos que todavía estas prácticas Sí, incluso han superado a sí. lo que se hacía anteriormente. Oye, y en el estado Morena, pues están los hijos del gobernador ahí encabezando al partido, ¿no? Sí, desde luego que hay ahí presencia de los integrantes de la familia del propio gobernador haciendo toda la operación en este instituto político, como sucede en todos los partidos. Yo te decía en el caso del PT que también ahí Benjamín tiene a su esposa siempre al lado, y entonces esto es en todos. Aquí lo más preocupante es qué piensa la ciudadanía, porque si hubiera salido por lo menos el 40% a votar, ¿qué hubiera pasado Sí, claro. si la mayoría de este 40% hubiera dicho que pues ya cambiemos de gobierno? Sí, Sería algo histórico, ¿no? sí, sin duda. Te agradezco mucho, José Luis. Estaremos en contacto y bien pendientes de lo que pasa en Oaxaca, como siempre lo hacemos. Muchas gracias, Adela, por aquí Gracias. estaremos pendientes. Un Saludos. abrazo desde aquí. Y les decía que también en Sinaloa y en temas de seguridad las cosas siguen mal, pero muy mal en Sinaloa. Con todo y la Guardia Nacional ahí, con todo y Omar García Harfuch que ha hecho, pues yo no sé si lo humanamente posible, pero pues ahí ha estado encima. Ayer atacaron a 2 diputados locales de Movimiento Ciudadano. Sergio Torres, presidente municipal de Culiacán, entre 2014 y 2016, está, según reportes, grave, todavía muy grave. Y a Elizabeth Rafaela Montoya, quien fue hospitalizada, ya se encuentra ella fuera de peligro. Durante el atentado también resultó herido un escolta